Los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta y estas son las noticias del mundo del ciclismo hoy 27 de abril. ¡Arrancamos! Y por supuesto lo tenemos que hacer con ese magnífico triunfo de Richard Carapaz. El corredor del Education First se ha impuesto hoy en una épica etapa de 151 kilómetros en el Tour de Romandía. Después de una ascensión final de 13 kilómetros, el corredor del Carchi se ha impuesto por veteranía, fuerza y capacidad al trabajo que habían realizado los equipos del Ineos y del Emiratos Árabes. Pues bien, al final con un dermarraje al que no pudieron prácticamente seguir ninguno de sus adversarios, consiguió sacar la distancia suficiente en una de las rampas más duras de la última ascensión, en la que al final Carlos Rodríguez, Lipovic y también Vlasov, así como el propio Enric Mas, intentaron de alguna manera minimizar las pérdidas tras el trabajo encomiable que había hecho el corredor Egan Bernal de Ineos, que consiguió sacar una luz de ventaja para dejar lo mejor colocado posible a Carlos Rodríguez, que al final asumió el liderato de la carrera en detrimento de Juan Ayuso. El corredor del equipo de los Emiratos al final tuvo que pagar las consecuencias de los esfuerzos que había venido realizando en los últimos días y sobre todo ayer en esa contrarreloj individual. Pues bien, al final el trabajo que habían realizado de desgaste los corredores del Ineos dio frutos en lo que había realizado Richard Carapaz, como les decimos, muy atrás en ese grupo de favoritos al comienzo de la última ascensión y después de un paso que había dado muchos resultados con el desgaste del Ineos en las dos subidas previas a la finalización de la carrera. Así que muy interesante lo que han tenido que hacer los corredores de equipos con menos entidad que el Ineos y el Emiratos para conseguir estos resultados. Sin lugar a dudas, los grandes beneficiados, el Bora y por supuesto el corredor ecuatoriano, que con este triunfo pues se resarce de alguna manera de lo que había sido una titubeante comienzo de temporada y que ahora le da fuerza para afrontar los nuevos retos, porque de hoy en 8 días precisamente estaremos comenzando el Giro de Italia, donde había puesto gran parte de sus esperanzas el corredor ecuatoriano. Vamos a ver qué resultado termina teniendo después de la etapa de mañana, que en los alrededores de Ginebra dará por terminada este Tour de Romandía. Así que muy importante esa inyección de moral que ha tenido el Education First y sobre todo el propio Richard Carapaz. Veamos cómo quedó la clasificación de la etapa y de la general en esta carrera. En la etapa se impuso el ecuatoriano Richard Carapaz con un tiempo de 4 horas, 6 minutos y 3 segundos, siendo segundo el alemán Florian Lipovic, que intentó hasta el último metro alcanzar al ecuatoriano con el mismo tiempo el corredor del Bora. Posteriormente en tercera posición Carlos Rodríguez del equipo del Ineos a 10 segundos. A 14 hacía su entrada Enric Mas, el corredor español del Movistar, en cuarta posición. Quinto fue Alexander Vlasov, el corredor del Bora, también a 14 segundos. En la sexta posición llegaba Egan Bernal, que hizo un gran trabajo en esa ascensión final a 27 segundos. En séptimo lugar llegaba Van Wilder a 31, a 40 lo hacía Tao Geoghegan, David Gaudu lo hacía en el noveno puesto y Cristian Rodríguez con 41 segundos también llegaba en esa posición a la línea de meta. La clasificación general queda encabezada ahora por Carlos Rodríguez con 12 horas 22 minutos y 45 segundos. En segunda posición el ruso Alexander Vlasov del equipo Bora a 7 segundos.
Tercero es su compañero de equipo, el alemán Florian Lipovic, a 9 segundos, mientras que Ilian Van Wilder, el corredor del Saudal Quick Step, a 21 segundos es cuarto. Quinto se desfondó Juan Ayuso, el español del equipo de los Emiratos Árabes, y ahora está a 27 segundos. A 38 Enric Mas del Movistar. Richard Carapaz sube hasta el puesto número 7, corredor del Education First, a 49 segundos. A 52 está el francés Lenny Martínez del equipo de el francés de Jeu, mientras que noveno es Theo Geinhardt, corredor del Líder Trek, a 1 minuto 2, y décimo es el colombiano Egan Bernal, que entra en ese top 10 de la carrera. Por otra parte, tenemos también que contarles que se afianza el equipo del DSM en la carrera presidencial de Turquía con un nuevo triunfo. Y van 3 del corredor danés, que ha conseguido hoy nuevamente en el sprint hacerse con la victoria. Desafortunadamente, Mark Cavendish y el equipo Astana no pudieron, por un problema mecánico, hacerse con la etapa como lo tenían programado. Hicieron un gran tren de lanzamiento, pero al final no pudieron hacerse con la victoria, dando así al DSM un nuevo triunfo en el día de hoy. Pero veamos cómo quedó esa clasificación. Hizo, por supuesto, la general de esta competencia en Turquía. Por tercera vez en esta edición de la Vuelta a Turquía, el danés Tobias Andersen, con 2 horas 50 minutos y 58 segundos, se hizo con el título. Segundo fue el belga Timothée Dupont, y tercero el español del Polticometa Manuel Peñalver Aniorte, mientras que en la clasificación general el líder sigue siendo también el corredor del DSM, Frank van der Broek. El holandés está por delante de Merawi Kuidus, el corredor del Terengganu, y de Paul Dobel, que es el líder del equipo del Polticometa y que ocupa ahora la tercera posición. En la quinta está Harold Martín López del Astana, el corredor ecuatoriano. Y veamos ahora los pormenores de esa llegada arriba de Sella tras recorrer 200 kilómetros de la Vuelta a Asturias, que ha dejado también estos resultados y la clasificación general, en la que se impuso el jovencísimo corredor portugués, la gran revelación del equipo de los Emiratos Árabes, Antonio Morgado, con 4 horas 50 minutos y 18 segundos. Segundo, Albert Torres del equipo Movistar, y tercero el mexicano Isaac del Toro, que ahora ha asumido el liderato de la carrera con 9 horas 36 minutos 18 segundos, sacando 1 minuto 9 a su compañero de equipo Rafael Maica, y al tercero, que no es otro que José Manuel Díaz Gallego, el corredor español del Burgos BH, que ahora está a 1 minuto y 16 segundos del mexicano. Bueno, pues para mañana tenemos el cierre de estas y otras muchas carreras que se estarán disputando a lo largo y ancho del mundo, y de ello les estaremos contando, sobre todo esa etapa final del Tour de Romandía, lo que suceda con el presidencial de Turquía, y por supuesto la etapa final con llegada a Oviedo de la Vuelta a Asturias, así como otras carreras que también se están disputando, como el Tour de Gila en los Estados Unidos. Eso será mañana, pero de momento nosotros les pedimos un permiso.